Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Others Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La plática del día de hoy trata sobre una noticia que ya tiene unos días, pero creo que se puede sacar una reflexión importante. Y es que en la Shonen Jump muchos fans estaban criticando que en los últimos capítulos del manga de Black Clover, Tabata creo que es que se llama el autor, le criticaban o le recalcaban que los últimos capítulos del manga habían tenido muy pocas páginas, lo cual estaba en cierta medida perturbando a los fans, o cuando menos haciéndolos más conscientes de este hecho, ya que parece ser que hay un estándar últimamente en la Shonen Jump en el cual en promedio son 19 páginas por capítulo, y él ha estado haciendo 15. Y ante eso el autor se manifestó confesando que ha tenido en las últimas semanas muchos desmayos, lo cual ha obligado a que la cantidad de páginas haya sido reducida. Y esto tiene demasiadas capas o muchas cosas que uno puede analizar al respecto. Lo primero es la cantidad de páginas en sí. Recuerdo que en aquella época de cuando la trinidad de Bleach, Naruto y One Piece, y un par de años antes de esa trinidad, el promedio de páginas era como de 16 o 17 páginas. Ese era el estándar, a menos que tú seas Hiro Mashima, que es capaz de ofrecerte 20 páginas e incluso más páginas semana tras semana, porque él es como un pseudo dios en cuanto a la velocidad con que hace sus cosas, pero evidentemente no es un autor de la Jump. Así que volviendo a la Jump, en promedio antes parecía, si yo recordaba o si hago un poco de memoria, en promedio eran 16, 17 páginas, y parece que ahora el promedio de páginas incrementó. ¿A qué se debe eso? Ciertamente yo creo que una de las razones más obvias es que ahora hay mucha más tecnología y el manga se está dejando de hacer de forma tan tradicional. Y fíjense que estoy diciendo tradicional y no artesanal, porque creo que al fin de cuentas sigue siendo un trabajo artesanal, solamente que ahora está siendo refinado gracias a ciertos artificios más tecnológicos. Pero en esencia sigue siendo un trabajo artesanal, o sea, es una manifestación de arte a fin de cuentas. Entonces eso ha permitido agilizar mucho los trabajos. De hecho hay muchos autores que ya no trabajan con sus ayudantes, sino que ahora todo se hace de forma online. Entonces ya esa imagen tan ya casi ilusoria o caricaturesca de que se veía mucho en Bakuman, donde están todos los ayudantes en la misma casa del autor, eso se ha ido desdibujando un poco, y ahora cada quien está en su casa haciendo la parte que le corresponde hacer dentro del manga. Entonces eso ha agilizado tanto las cosas que es capaz de generarse una mayor cantidad de páginas diarias. Ya no tienes que andar dibujando a cada rato fondos, sino que a lo mejor ya tú tienes un modelo y ese modelo lo puedes manipular para replicarlo en distintas viñetas. O hay otros como el autor de... no recuerdo ahorita el autor del manga de Gantz, que él hace modelos en 3D y a partir de esos modelos en 3D él los manipula a su conveniencia y de acuerdo al ángulo él los recalca o los calca, digamos, dentro de su manga. Y esto también uno lo puede replicar en un fondo donde tú pudieras hacer a lo mejor un escenario a escala 3D, y una vez que ya lo tienes lo puedes manipular en 3 dimensiones dependiendo del ángulo que tú quieras, y en esa medida ya tú te ahorras el dibujar el fondo porque simplemente lo manipulas, le agregas un par de líneas para darle grosor y que destaque dentro de la viñeta y ya. Entonces este tipo de técnicas ha permitido que se agilice el trabajo y por ende puedan salir más páginas por capítulo. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo soy muy creyente que una revista no debe exigir una cantidad de páginas X, sino que tienes que moverte en cierto promedio, porque recordemos que es un manga semanal y por tal habrá veces donde sea necesario hacer 15 páginas o donde sea necesario hacer 18 o 20, todo dependerá de lo que quieras contar
de manera que lo que tú quieras plasmar en ese pequeño segmento quede lo más orgánico posible y que no se sienta un corte abrupto donde dice, ya llegué a las 15 páginas, se acabó, y a pesar de que a nivel de guión se siente un machetazo horrible, como que hicieron un corte abrupto. Tienes que tratar de jugar con cierto parámetro de 15, 18 páginas, pero siempre ese guión te va a pedir más o menos páginas, y a partir de allí es que uno se maneja en la balanza, ¿no? Eso también puede ser una razón. Y la otra cosa que yo creo que es el aspecto social, que es bueno destacar, y es que pareciera que los fans están viendo la industria del manga, o esto es una percepción muy personal, obviamente. Creo que a lo mejor los fans están viendo esto de una manera tan mercantilista, tan comercial, tan plástica, que se les olvida que esto es hecho por personas. Así sea un autor ayudado por varias personas, sigue siendo un producto que se hace semana tras semana. Y ahora los fans andan exigiendo, y evidentemente yo no sé cómo son esas exigencias, pueden ser muy respetuosas, pero conociendo más o menos, como tengo entendido y por lo que he visto, cómo se manejan en las redes los fans, cuando están en el anonimato, los japoneses suelen ser muy crueles con las críticas porque están escudados por ese avatar o ese anonimato, y eso les permite ser muy críticos. Y a veces entiendo que tú tengas que ser crítico, que eso está bien, tener un pensamiento en frío y decir las cosas como son, pero también hay que comprender que eso es hecho por una persona y que es un trabajo artesanal, es un trabajo artístico, y por tal hay veces que saldrán más o menos páginas. Hay que tener un cierto tipo de comprensión en ese sentido. Y para ello quiero compartirles un ejemplo. Seguramente ustedes o algún familiar, cuando compran artesanías y les preguntan el precio a la persona y él les dice un monto, muchas veces nosotros no compramos ese algo porque nos parece que el precio es muy costoso, y uno dice, pero ¿por qué me lo pones tan caro si esto es cualquier cosa? Pero a veces la gente se olvida que esos son productos prácticamente únicas, porque son trabajos artesanales, son trabajos manuales, y por más experto que tú seas, nunca una muestra va a ser igual a la otra, y eso le da un valor y un esfuerzo, un tiempo que obviamente tiene que verse reflejado en la cifra del precio. Y las personas de alguna manera quizás por este asunto de la industrialización, donde todo es producido en masa, le hemos quitado valor a ese tipo de cosas, y eso evidentemente hace que descuidemos o no tomemos en aprecio el precio, el esfuerzo de la gente cuando hace ese tipo de manualidades. Pero bueno, aquí ya hemos como divagado mucho, pero yo creo que en esencia se entiende lo que quiero plasmar con esta reflexión. Hay que entender que esto es algo que hace unas personas, un trabajo artesanal, es un trabajo íntimo en cierta medida, es un trabajo que requiere algún tipo de expresión, y por tal más bien hay que estar agradecido de que esa persona está cumpliendo además semana tras semana con ofrecerte 15 páginas. Es horrible, por ejemplo, cuando tú sigues un gente que tienes que esperar 6 meses hasta el próximo Comiket para ver el próximo capítulo del doujin que quieres ver, y esos doujin a veces tienen 20 páginas, y obviamente cuando uno ve la relación de 15 páginas semana tras semana a 20 cada 6 meses, pues yo me quedo con mis 15 páginas. Así que bueno, ¿qué opinan de este asunto de, digamos, de la exigencia del fan con el autor de cómics? ¿Qué opinan del asunto de las páginas? ¿Están de acuerdo que tienen que tener más, tienen que tener menos, que hay que respetar con qué se juega el asunto del guión en la cantidad de páginas? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Se les quiere. Un abrazo.